Hola, bienvenidos a un nuevo video de ingeniería en línea. El día de hoy, en este video, vamos a trabajar una nueva temática en estática denominada equilibrio de cuerpos rígidos. Anteriormente habíamos visto algo de teoría referente a qué era un cuerpo rígido y el día de hoy vamos a conocer un poco más sobre el equilibrio de este tipo de cuerpos rígidos. Pero primeramente, para saber cómo trabajar o cómo hacer ejercicios de equilibrio de cuerpos rígidos, hay que saber qué es un diagrama de cuerpo libre y cómo se hace un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre básicamente es una gráfica en la cual yo expreso, aíslo el cuerpo en estudio y expreso todas las influencias de su parte o de su ambiente exterior sobre él, las dibujo, las represento como fuerzas. Sí, o lógicamente se están ejerciendo fuerzas, es decir, aíslo el cuerpo de todo lo que hay a su alrededor y lo que está en contacto con él o lo que está interactuando con él lo represento por medio de vectores. Pasos para construir un diagrama de cuerpo libre. El primer paso básico es escoger el cuerpo de estudio que va a ser el cuerpo libre. Es decir, hay que primero definir, si tengo un problema de equilibrio de cuerpos rígidos, hay que definir cuál es el cuerpo que tengo que estudiar. ¿Sí? Entonces debo definir primeramente cuál es el cuerpo que debo aislar. Después lo aíslo de su entorno y de los cuerpos que lo afectan de manera directa o indirecta. Por ejemplo, voy a hacer, digamos que usted se encuentra empujando una caja llena de libros a través del piso, es decir, la está arrastrando por el piso y usted la está empujando. Usted se ha puesto atrás de la caja y la está empujando hacia adelante, ¿sí? Entonces yo quiero determinar o analizar esa caja. Entonces mi cuerpo libre debe ser la caja y la debo aislar ¿de quién? Del piso y de la fuerza que le estoy haciendo. Y esos aislamientos no lo aíslo y lo quito como así tan fácil, no, los debo representar como fuerzas. El piso me está ejerciendo una fuerza sobre mi caja y yo le estoy también ejerciendo una fuerza sobre la caja, y esas fuerzas se representan por medio de vectores. Entonces, como venía hablando, representar la acción de los cuerpos externos sobre el cuerpo libre como fuerzas, ¿sí? Si está sobre el piso, entonces el piso me genera una fuerza, la tierra también me genera una fuerza, que es la fuerza de gravedad, que corresponde al peso. Y si yo le estoy empujando la caja, pues debo también representar esa acción que yo le estoy ejerciendo a la caja, que eso se comprende como la acción de un cuerpo externo, ¿sí? En ese caso el cuerpo sería yo o usted que está empujando la caja y se debería representar por medio de una fuerza. Definir claramente la magnitud y la dirección de las fuerzas externas el cuerpo en análisis, siempre y cuando se conozcan. Es decir, si conozco la magnitud y las direcciones de esas fuerzas externas que están actuando sobre él, no duden en escribirlas en el diagrama de cuerpo libre. No deben escribir la magnitud y la dirección. Definir las fuerzas externas desconocidas, que comúnmente son las ejercidas por los apoyos en los cuales se encuentra sujeto el cuerpo. ¿Sí? El principal objetivo de un ejercicio de equilibrio de un cuerpo rígido es básicamente determinar algunas reacciones o algunas fuerzas externas que no se conocen. Entonces, si usted no conoce esas fuerzas, no las vaya a omitir. No, dibújelas como vectores, incluso si puede con un color rojo, con un color resaltador que se note, que se vea bien y que se resalte sobre todo el dibujo. Dibújelas, dibuje esas fuerzas y asígnenle un valor algebraico o una expresión algebraica. Usted no conoce esa magnitud, pero entonces le voy a asignar un valor algebraico, por ejemplo A. Decimos que si esa es la acción o la fuerza ejercida por un cuerpo A, la puedo llamar fuerza A, la magnitud, y la expreso como una cantidad, una expresión algebraica. Y se deben especificar todas las dimensiones del cuerpo libre, es decir, acotarlo. Sí, lógicamente, si existen dimensiones, es decir, altura, anchor, debo hacerlo, debo anotarlas en mi diagrama de cuerpo libre. Si existe una distancia entre una fuerza y otra, también debo expresar en el diagrama de cuerpo libre, porque eso es muy importante para determinar respectivamente el equilibrio de ese cuerpo.
Pero entonces, ¿cómo se consigue el equilibrio de un cuerpo rígido? Hay que seguir las siguientes normas, o el cuerpo rígido debe tener las siguientes consideraciones para que esté en equilibrio. Que la sumatoria de todas las fuerzas en X sean igual a 0. Que las sumatorias de todas las fuerzas en Y sean igual a 0. Que la sumatoria de todas las fuerzas en Z sean igual a 0. Que la sumatoria de los momentos, si ese momento está expresado en X, Y, Z, que la sumatoria del momento en X sea igual a 0, que la sumatoria del momento en Y sea igual a 0, y que la sumatoria del momento en Z sea igual a 0. Nosotros los ingenieros civiles manejamos comúnmente el equilibrio de cuerpos rígidos, pero en 2 dimensiones, no en 3 dimensiones. Pues debido a que las estructuras por lo general se manejan en 2 dimensiones, porque en algunas ocasiones pues su anchor es despreciable referente a las cargas que soporta, pero generalmente pues se analizan son estructuras en 2 dimensiones. Entonces, cuando analizamos el equilibrio de cuerpos rígidos en 2 dimensiones, lo primordial es definir los apoyos. Resulta que hay un tipo de apoyos y reacciones. Tenemos básicamente 3 tipos de apoyos. El primero, reacción de una fuerza con una línea de acción conocida, es decir, desconozco la magnitud de la fuerza, pero conozco su línea de acción, ¿sí? Conozco su dirección y su sentido. La segunda tipo de reacción es reacciones equivalentes a una magnitud y reacción desconocidas, es decir, ni conozco la magnitud de la fuerza ni conozco su dirección, pero sí conozco su sentido. Reacciones equivalentes a una fuerza y un par, es decir, no conozco la magnitud de una fuerza ni la magnitud de un momento. De pronto, viendo el siguiente gráfico lo podemos aclarar mejor. Observemos. Estos son tipos de apoyos comunes utilizados en ingeniería. Estos apoyos que tenemos aquí, tenemos el ejemplo de rodillo o patín, balancín y superficie sin fricción. ¿Qué pasa aquí en este tipo de apoyos? El tipo de rodillo o el tipo de apoyo de rodillo o patines es como el que comúnmente vemos estas rodanchinas, por ejemplo, en un estante que tiene rodanchinas, en una mesa que algunas veces tiene rodanchinas para que se pueda movilizar por el piso. Entonces este es el tipo de apoyo de rodillo. Los que tienen las camillas de los hospitales también las tienen, estas rueditas para movilizar las camillas, y a eso es que se refiere este tipo de apoyo de rodillo. El tipo de apoyo de balancín, como lo podemos ver claramente en el dibujo, es un tipo de apoyo que solo me permite apoyar un elemento sobre el piso. Y esta superficie sin fricción, hacemos referencia también a un elemento que hemos apoyado sobre el piso, pero que con respecto a el piso no tiene fricción. El piso es como si no tuviera fricción, es como si fuera un piso lleno de aceite o lleno de alguna sustancia que me oprima o que me suprima totalmente la fricción. ¿Cuál es la característica de este tipo de apoyos? Observen muy bien cómo determino cuáles son la reacción que genera este tipo de apoyos. Las reacciones básicamente es las fuerzas que se están generando en este tipo de apoyos. Observen muy bien que este apoyo de rodillo solo me restringe el cuerpo de manera vertical, hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? En este caso hacia abajo, ¿no? Observen muy bien que utilizando este tipo de apoyo en un elemento, el elemento no se va a caer, ¿cierto? Porque este tipo de apoyo lo que me permite es que no se caiga. Es decir, me está generando es una fuerza aquí en el piso, entonces la normal, el piso me va a generar otra fuerza denominada normal. Entonces esta es la reacción que me está generando el piso. Lo mismo aquí, ¿sí? Lo que me permite este tipo de soporte es suspender al elemento que tiene este soporte solo de manera vertical, porque si por ejemplo una camilla de un hospital, yo al empujarla, pues este soporte me permite que ella se mueva horizontalmente, ¿sí? Ya sea hacia aquí o hacia aquí, ella se puede mover, pero en cambio yo no la puedo mover hacia abajo, ¿sí? O sea, yo me puedo acostar sobre la camilla y ella no se va a caer, no se va a mover hacia abajo. ¿Por qué? Porque este soporte lo que me permite o lo que me está generando es una reacción vertical. Lo mismo aquí, ¿sí?
Si yo tengo un elemento aquí apoyado sobre este tipo de soporte, que es un balancín, yo puedo ejercer una fuerza hacia abajo y él no se va a caer hacia abajo. Entonces este soporte lo que me genera es una reacción vertical. En cambio, que si yo muevo el elemento con este tipo de soporte hacia a la izquierda o hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia la derecha, él se va a mover sin ningún problema. Lo mismo va a pasar aquí. Esto lo que me hace es una reacción vertical, porque lo que me permite aquí este soporte es que el elemento que está utilizando este soporte no se caiga hacia abajo. Pero si yo le ejerzo una fuerza hacia los lados de manera horizontal, como es una superficie sin fricción, él se va a mover fácilmente. Entonces, en este tipo de soportes tenemos solo una incógnita, que es lógicamente la reacción que me genera ese soporte, que es solo una reacción vertical. En este tipo de soportes, que corresponden a cable corto y a eslabones, decimos que existe solo un tipo de reacción, que corresponde a la fuerza que está ejerciendo este cable, ¿sí? Y en la fuerza que está ejerciendo ese eslabón. Esta es la fuerza que ejerce tanto el cable como el eslabón para que este elemento no se caiga, para que este elemento no se caiga de ahí, ¿sí? Y obviamente la única incógnita va a ser la magnitud de esa fuerza, porque se supone que la dirección la tenemos que conocer, porque tenemos que conocer la distancia que hay de aquí a aquí y la distancia que debe haber de aquí del elemento a donde está el cable. Tenemos el ejemplo del collarín sobre una barra sin fricción y un perno sin fricción en una ranura lisa. Este tipo de soporte me genera solo una reacción, que es una reacción, o sea, lo que me permite este soporte es suspender al elemento de tal manera que no se mueva ni para arriba ni para abajo. Lo mismo aquí, ni para arriba ni para abajo, ¿sí? Que no se mueva el elemento ni para allí ni para aquí. Lo mismo aquí, ni para allí ni para aquí. Pero sí me permite que el elemento se mueva en este sentido, ¿sí? Hacia aquí y hacia aquí. Entonces la única reacción que me genera es una reacción que va en este sentido, como lo podemos ver aquí, y que está a 90 grados del elemento. Por este lado tenemos un perno sin fricción articulado con una bisagra. En este tipo de apoyos tenemos que existen dos reacciones, una reacción en X, como la podemos ver aquí, y una reacción en Y. ¿Por qué? Porque resulta que si yo ajusto un elemento con un perno, el perno no me va a permitir, o no permite que el elemento ni se mueva hacia arriba, ni se mueva hacia abajo, ni se mueva hacia la izquierda, ni se mueva hacia la derecha. Entonces va a tener una reacción vertical y una reacción también horizontal. Tenemos el último apoyo, el apoyo fijo. Este consta de tres incógnitas, una reacción en X, una reacción en Y y aparte de ello un momento, que es este. ¿Por qué? Porque resulta que esto es hagamos la consideración que esto es un hueco que se ha cavado en la tierra y se ha enterrado un poste y se ha vuelto a llenar el hueco, y vemos que al generar este empotramiento aquí, apoyo fijo o apoyo de empotramiento, este apoyo no permite que el cuerpo no se mueva hacia la derecha, que no se mueva hacia la izquierda, que no se mueva hacia abajo, hacia arriba, y tampoco permite que él respectivamente gire, es decir, que gire un momento, ¿sí? Que gire hacia aquí o que gire hacia aquí, ¿sí? Eso me permite este tipo de apoyo, ¿sí? Por eso hay tres incógnitas, una reacción en X, una reacción en Y y un momento. En cambio aquí en el perno me restringe en X, me restringe en Y, pero el perno, en el caso si utilizo un perno para generar un elemento, el perno sí permite que este elemento se mueva hacia aquí o se mueva hacia allí, es decir, me genera o me permite que se genere un momento. Bien, y de esta manera estos son los diferentes tipos de apoyos que comúnmente se utilizan en ingeniería civil.
Recordemos que las condiciones de equilibrio para el caso de cuerpos rígidos en el plano bidimensional corresponden que la sumatoria de fuerzas en X y en Y sean igual a 0 y que la sumatoria de todos los momentos sean igual a 0. O también existe la posibilidad de determinar que la sumatoria de las fuerzas con respecto al eje X sean 0 y que la sumatoria de momentos con respecto a los puntos del cuerpo sean también igual a 0. O también existe la posibilidad o la condición que para que el cuerpo permanezca en equilibrio sea que la sumatoria con respecto a 3 puntos diferentes del mismo cuerpo en análisis sea igual a 0. Observemos aquí este ejemplo. Tenemos esta armadura, una armadura. Observen bien que aquí es un perno de un soporte de rodillo. Ese soporte de rodillo me genera solo una reacción, que es una reacción vertical como hablamos anteriormente. Aquí tenemos un perno y recuerde que el perno me genera una reacción en X y en Y como la podemos ver aquí, ¿sí? Y el resto ya se expresa como fuerzas. Mire que aquí están descomponiendo las fuerzas: Px, Py, Qx, Qy, Sx, Sy. De esto se trata entonces el equilibrio de cuerpos rígidos, especialmente en el plano bidimensional de 2 dimensiones. En el siguiente video vamos a ver algunos ejercicios para dejar claro la temática y para aclarar las dudas y cerrar con la temática. Espero que el video haya servido o haya sido de mucha ayuda y nos vemos en un próximo video. No olvides seguir visitando el canal de Ingeniería en Línea. Hasta pronto.